había no se sabe, ¿no? La verdad es que había una persona que saca oro en el estilo Marga Marga. Ya. Esa persona... Yo lo voy a dejar, pero tengo que ir a llamar justamente a José Francisco, así que... Ya. Esta persona me metía una motobomba, metía agua y mezcló todo. ¿Me contáis lo que él Claro, diga, para contarle al directorio? Perfecto. ¿Ya? ¿Necesitas manipularlo? No, ahí me aprovecho, si tiene una buena base, simplemente me tengo Qué que... bonita se ve. Sí. Ahora, Que ¿puedo básicamente ver tu como- tarjeta? Se ve andesítico. Ese color no es de basalto, ¿ah? Okay. Pero hay que ver otro tipo de cosas. Un poco más de luz, ¿no? No, dámelo. Uy, debía haber Tendría traído que ir al laboratorio. la otra ¿Por qué lupa. No lo llevas al laboratorio, por favor? En el laboratorio está demasiado iluminado, con luz natural. No, sí, aquí ya alcanzo a ver. ¿No necesitas entonces? Sí, alcanzo a ver, si el asunto Ya de dice que encontrar el alcanza. punto. Sí. Sí, o sea, sería mejor con más luz, pero... Porque Ahí aquí tengo luz. al frente está el laboratorio que es como y con luz natural. ¿Alcanza con eso? Sí, 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 ahí sí. Más. Candila. Es como andesítico, pero no se le ve fractura. ¿Mm? ¿Qué significaría eso? Roca intermedia volcánica. Ya. ¿Ah? Entre Ahora, por los tonos verdosos, grises, pertenecen a las andesitas. Es una roca afanítica. ¿Ah? ¿qué significa? Afanítica, que los cristales no alcanzaron a crecer, pero creo que es eso. Porque sí, o sea, hay muchas rocas que se parecen, pero ya tenemos que de los tres grupos de rocas nunca se ocupan para hacer este tipo de herramientas, porque realmente no sé sin hacer las otras pruebas. ¿Ah? Hay muchas rocas que tienen este color, pero uno discrimina inmediatamente cualquier roca que no sea ígnea, porque Claro, las demás se rompen. se rompen, no sirven para esto. Entonces, dentro de los colores que hay, este es un color intermedio de una roca fanítica, tipo volcánica, tipo andesita. El problema es que la andesita como... para arrastre la Concagua está ahí no andesita, ¿no? Sí, sí, andesita y basaltos vienen como cantos rodados de todo el Valle de Aconcagua. De hecho tengo entendido, no sé si tú manejas eso, Curauma es la piedra grande, digamos, pero Milla es la piedra chica. Entonces, Milla significa dorado. ya, porque Curauma. según cómo se fracturaba la piedra, llegaba de la parte alta a bajar del río. Mira, no puedo decir mucho porque no lo puedo intervenir. Ya. Mira, pero solamente por el color y la apariencia que veo con la lupa, andesítico. O sea, a lo mejor se puede dar vuelta para ver. Esto es lo más limpio que hay, porque obvio que tiene una patina, una pequeña patina en la parte que normalmente lo que hace un geólogo con una roca es partirla. Ya, Y ahí pues, uno lo ve en su naturaleza más pura. Entonces hay que ver dónde tenga menos desgaste, menos la patina de los años que estuvo ahí. ¿Ah? Sí, diría... Mira, puede que tenga algo basáltico, pero la única forma de saberlo ¿Ya? está entre andesítico y basáltico. Es partirlo, porque en su corazón ustedes tienen que haberlo visto cuando ven por dentro, si es más oscuro, es andesítico, pero volcánico y así como se ve. Aquí se ve un poquito más oscuro. Andesítico, pero en el límite. ¿Ah? O sea, yo estoy estimando que para adentro debe ser un poquito más oscuro. Ya. Porque esto es la meteorización típica del tiempo que estuvo, no sé que si lo que Esto es uso el agua. tuvo. ¿Mm? Esto se encontró en agua, en el borde del estero Marga Marga. Sí. Pero sin duda afanítico, volcánico, entre andesita. Andesita por lo que se ve afuera. Ya. Pero si uno lo parte y sale más oscuro, pasa a ser basalto. Ya. Vamos a quedarnos con la duda. Es que básicamente uno tiene que... Ese color gris verdoso es típico de las andesitas, más que del basalto. Así que lo podemos dejar. Luego hay otras cosas que uno ve en los bordes, ¿ah? Que normalmente que en la cara lo último que se rompió, ¿ah? Entonces en la cara más fresca, entonces uno lo busca por ahí y ahí se ve ligeramente más oscuro. Entonces por eso podría ser
Tú te das cuenta, ¿cierto? Sí, ahí hay unas Sí, muescas. esas muescas más oscuras son levemente más oscuras, entonces ahí uno podría decir, sí. Sí, ahí tiene dos oquedades y ya, basalto. Basalto. Sí, eso, no queda duda ya. pero hay que verlo con 20, 30 aumentos porque Sí. se ve unas oquedades, pero es un gris muy oscuro, está en el límite de los primeros basaltos, es porque es un continuo, la forma como uno le pone los nombres, si tiene más de 60% de minerales oscuros, que son los piroxenos y esas cosas, es basalto, si tiene menos de 60% es andesita. Pero aquí a estos no se ven los minerales, entonces va por una escala de colores. Félsico, claro, violitas como en el norte, que eso es típico. Máfico, oscuro, y los intermedios son los grises, los verdes y todas estas cosas que se ven más o menos así. Es un continuo. Y esto, según uno lo encuentra, esto surge en la cordillera, pero se encuentra en todo el territorio. No solo en la cordillera, sino en la cordillera de la costa. Uno tiene, por ejemplo, a la altura del Roble, hay afloramientos que tienen rocas de ese tipo. Espérate, ¿cómo que se llama esta formación? Pero en general se meteorizan rápidamente. Mientras más oscuros sean los minerales, mientras más proporción de oscuro, más meteorizable, más rápido se meteoriza. Mientras mayor cantidad de félsico, es decir, de sílice, cuarzo tenga, más permanece, es más inalterable, menos meteorizable. Por ejemplo, estos, me huele que es de esa calaña, porque me imagino la gente, no sé de qué cultura será, vado o lo que sea, buscaba la roca más dura que pudiese sacarle, y por experiencia estos maestros sabían lo que hacían. Así que lo más probable es que estos son de sílice. A ver. Uy, este no. ¿Ahí? Sí. Sí, esto me parece. Yo sugeriría, porque este debe ser más duro que el vidrio. Si raya el vidrio es cuarzo. Ya. Es cosa que tú eres la técnica. Si haces la rayita en el vidrio, con esa es la prueba del cuarzo, es la prueba de la dureza. Porque este debe ser más duro que el vidrio. Dureza 7 el cuarzo, 5, algo el vidrio. Entonces, lo que normalmente uno anda con los bolsillos, miren, yo normalmente, a ver, por aquí tengo un pedacito de cuarzo, pero obvio que no lo voy a usar. Uno tiene un neceser pequeño, y este uno, ya, feldespato, etcétera, hay un montón de cosas. Ya, pero esto es lo más probable. Este es distinto. Lo puedes levantar para ver si tiene fractura concoidal. El cuarzo siempre tiene una fractura que es concoidal. ¿Qué significa eso? En forma de curva, como una conchita. Ya. Entonces, para ver... Uy. No lo alcanzó. No, este ya está gastadito. También lo tiene la obsidiana. Pero la obsidiana, como que más quirúrgico, más puntuito, siempre tiene otro cariz. Entonces, Perdón. uy, sí, es bien cortante. ¿Y no encontraron el lugar donde hacían las lascas? Nada. No, esto fue dentro de un lugar donde sacaba oro, entonces estaba el pozo y todo mezclado con agua. De hecho, esos se encontró en el mismo lugar con el monfoterio. Este es un pozón. Este es un pozón entonces. Claro. Un pozón donde se acumuló el material por su densidad. No, pero es que además había estratos solamente, pero con la motobomba todo eso se mezcló. Habían distintos estratos y se mezclaron. Pero es cosa de hacer un corte un poquito más allá y tienes la estratigrafía con la cual puedes correlacionar. Es que hay agua. Igual Entonces, se puede hacer. Sí. Ya, a ver. Pero la Carmona presentó un proyecto al fundador. Sí, eso me acuerdo de los correos. Este cuarzo, yo creo que es cuarzo. Pero la prueba de la verdad es que lo rayes con un vidrio. Si raya el vidrio, ¿Y si no lo raya qué es? si no lo raya no es cuarzo. Si no lo raya,
No, sí debería rayarlo, yo creo. Es que mira, hay una escala que se llama escala de Mohs, ¿ah? MOHS, y son los minerales comunes son del 1 al 7, más blando es el talco y hasta el diamante, que realmente en escala numérica real debería ser 40, pero es el número 10, y el topacio está antes, y el corindón está antes, y el topacio, y de ahí empieza hasta el cuarzo, son todos minerales comunes. Entonces uno normalmente cuando tiene estas cosas ya ve la raya. Si uno apuesta que es cuarzo, tiene que rayar el vidrio, y con eso ya del 1 al 5 quedan fuera. El feldespato es justamente la ortoclasa y la plagioclasa, son muy meteorizables. Si esto lo encontraron en el fondo de un río, si hubiese sido plagioclasa, que a veces se parece, hubiese estado meteorizado, muy meteorizado, porque se altera con facilidad. Pero esto es alguna forma de cuarzo que puede ser incluso sílex. Si, con el aumento de la luz no podría decirse sílex. El sílex es cuarzo hidrotermal. Entonces se ven como granitos. Si ustedes con una mejor lupa, de estas lupas binoculares, ven como puntitos, como cuadritos, así, granitos. Ese es típico de ese tipo. Pero o sea, me huele que por el hecho que tengan que ser bordes cortantes de petrografía dura, que estos dos son cuarzo, y este cuarzo, también es sílice, pero no sé cuál, pero el rojizo siempre está asociado a óxido. A formas de óxido, como hasta el jaspe entra en esa categoría. De hecho, traje un libro que salen imágenes para que ustedes comparen, para que tengan idea, porque lo ocupo en práctico, y tiene estas mismas fotografías de toda esta familia de los cuarzos, porque abundan en este tipo de cosas. Ustedes van a encontrar abundancia de esto, porque la gente no era tonta en los tiempos prehispánicos, buscaba la roca más dura disponible que fuera trabajable. Claro. Entonces cuarzo hay en todas partes de la cordillera de la costa. Por ejemplo, esa mina de cuarzo rosado que hay en camino a Quintay. Sí. Uno sigue la misma alineación y uno llega hasta el Hue, siguiendo, y aparecen más. ¿La floración en todas esas líneas? Sí. Y están asociados también a las partes donde sacan oro al Hue. ¿Y este tipo de piedra es común en el territorio o está asociado a algún lugar específico? No es que sea tan común, pero como el menos meteorizable, es el más permanente. Entonces, por ejemplo, aquí el basamento de toda la zona de Viña del Mar es una granodiorita. Es granito, entre granito y diorita. Y el granito y la diorita tiene una composición que puede tener 20% de cuarzo, mayor plagioclasa que ortoclasa, y entre diorita 30-60% de minerales oscuros que pueden ser piroxeno. Hay varios, pero la cosa está que el asunto que el único que llega a la playa y forma las playas de Viña finalmente es el cuarzo. El maicillo principalmente es de cuarzo, porque todo lo demás se meteoriza rápidamente y termina como arcilla. Por eso el cuarzo abunda más en términos relativos, pero en proporción a la roca madre que lo origina es minoritario. ¿Tú estás grabando todo esto? Sí. Pero les puedo mostrar, traigo el libro, y tienen que cuidar de 1000 hectáreas. 10.000 hectáreas, grande el parque. Sí, no dan abasto. Y eso está cerca de la casa patronal antigua de la hacienda de allá. Ya estamos hablando de las primeras tacitas que descubriste en el Fray Jorge. El Fray Jorge, sí. Y esas están cerca de una alameda de eucalipto. Está oculto, hay un sendero que va hacia el camino o la senda de los minerales por ese sector. Y los guataparques antiguos lo conocen. De hecho, un guataparque que se llama Héctor jubiló ya hace como 5 años. Él nació ahí, cuando eso era hacienda. Y tenían ganado y las llevaban al bosque, a una especie de laguna, a que se mojaran había agua. ¿Todavía en cantidad. No, ya no existe el calentamiento global, pero él cuenta eso. Y él debe tener... nació ahí, jubiló hace como 5 años, ya tiene más de 80 años el viejito, pero firme. Entero ya. Ya, entonces vamos a ver las texturas de rocas ígneas. Ya.
Una roca ígnea cualquiera tiene una serie de minerales. Entonces hay dos formas de textura, una que se llama afanítica, por acá. Los minerales no se alcanzan a ver a simple vista, pero en forma microcristalina con aumento están los cristales. Perfecto. Y esto se forma, sí, esta es una textura afanítica, volcánica. Y las texturas afaníticas están asociadas a rocas que llegaron a la superficie y se enfriaron rápidamente. Y por eso no alcanzan a crecer sus cristales. En cambio, una textura fanerítica, los cristales crecen. Y eso significa que el enfriamiento fue lento. Es parte del batolito, es parte... Entonces eso se enfrió dentro de la Tierra y tuvo tiempo para que sus cristales crezcan. Entonces hay muchos tipos de texturas, pero se clasifican en opuestos entre faneríticos y afaníticos. Y hay un intermedio que se llama porfírico, que son algunos cristales, como este, se llaman fenocristales, que tienen un crecimiento lento, entonces de repente encuentra una vía de salida como un cuello volcánico y el resto de la matriz no alcanza a crecer. Entonces esto está asociado con muchos tipos de mineralizaciones. Por ejemplo, se habla de los pórfidos cupríferos, porque se encuentran alteraciones hidrotermales, los minerales que son mena de algo. Entonces aquí ustedes tienen, estos son cristales. Todos los minerales en general tienen forma cristalina. Unas veces los vemos, otras veces no los vemos. Si los vemos y en grande a simple vista, eso es fanerítico. Si no los vemos, se llama afanítico. Perfecto. Y hay una clasificación basada en eso. Es decir, a mayor contenido de sílice es más claro. Contiene más cuarzo también. Es SiO2. Y mientras más oscuro es más máfico, por tanto tiene mayor cantidad de minerales ferromagnesianos. ¿Máfico es? Máfico significa que tiene mayor cantidad de ferromagnesianos. Félsico que tiene mayor cantidad de sílice. Entonces hay una pequeña clasificación de las rocas más comunes, basado en los porcentajes que se suman y se restan. Y luego están las texturas llamadas piroclásticas, que son aquellas que son lanzadas por el volcán, como la toba y la pili de los moai de acá. Las inimbritas, que son básicamente, viene tan incandescente que aun cuando cae en el sustrato todavía está en forma líquida, entonces se apelmazan ahí. Esas son las formas más. Y está las vítreas, texturas vítreas que no alcanzan a cristalizar. Realmente estas son amorfas, no son cristalinas. Si ustedes van a la Notre Dame y ven los vitreos, ustedes ven que están de 1200, están más gruesos en la base que arriba, porque es un plástico que se está desplazando. Esa es la clasificación más básica, pero realmente hay otros nombres más. Luego, estas son texturas afanítica, fanerítica, porfírica, y las tres son equivalentes geoquímicos iguales, tienen la misma composición, nada más que la textura es distinta. Esta se enfrió muy rápidamente, esta se enfrió muy lentamente, y esta tuvo dos fases de enfriamiento, una lenta y una rápida, pero geoquímicamente son lo mismo. Perfecto. Luego, aquí está la familia que va de la andesita a la diorita. Los colores grises, café, verdes. Sí, como. Entonces, a simple vista los cristales no se ven, pero si sacamos una fotomicrografía, vamos a ver los cristales. Aquí abundan los feldespatos. Ya, y acá tenemos la diorita. La diorita que tiene muy poco o nada de cuarzo, tiene mayor plagioclasa que ortoclasa. La ortoclasa domina en los granitos, es de color rosado. A ver aquí, esos rosados. Los granitos son todos así como que tú distingues un material de otro. Sí, mientras tú los distingas a simple vista, por chico que sea, es fanerítico. Sí. Y aquí están los máficos. Entonces, aquí están los basaltos. Basalto. Basalto porfírico con fenocristales, y gabro, que es cuando solamente son cristales. Las manos de Moler gigantes son basaltos. ¿Qué cosa? Las manos de Moler
son cantos rodados que están en el río y lo ocupan como ecofacto. Sí, pues si son de ese color y no notan los... No, pero las que son redondas las ocupan para moler en los morteros, las piedras tacitas. Sí, la mayoría, pero es que yo he visto las piedras tacitas sin la otra parte. Ah, claro, sin la manual. Yo no me preocupo de estar... Yeah. Simplemente veo... hay unos... Ahora estuve en Navidad, en la parte norte del río Rapel. ¿Ya? Ahí hay unas tacitas, como a 1 kilómetro subiendo desde la boca de Rapel. Son puros sitios privados, no hay camino por ahí. ¿Sacaste foto? Yo estaba preocupado de mis alumnos, Yeah. pero está ahí. Luego, ultramáfico. Estos casi no aparecen. Aquí aparece mucha peridotita, aparece olivino, que es un mineral color verdoso. Y estos son realmente los más ferromagnesianos, pero en superficie no duran nada porque se meteorizan muy rápidamente. Yeah. Y otras formas, aquí está la obsidiana, que es vitrea, textura vitrea, la toba, Como el que es piroclástica, y flujos de ceniza, también piroclásticos, que tienen piroclastos. Y finalmente, bueno, aquí hay unas clasificaciones, siempre yo tiro estos problemas. Por ejemplo, estos de color rosado son graníticos, porque tienen mayor proporción de ortoclasa, que el color rosado regularmente. Tienen cantidad de cuarzo, ¿ven? Cuarzo, tienen muy poca biotita, estos son los minerales oscuros, biotita y anfíbola. Y el resto, plagioclasa y mucha ortoclasa. Este es porfírico, tiene fenocristales de plagioclasa. Esos cristales en forma de tubito son plagioclasas. Plagioclasa cálcica 50%, tiene piroxeno, que es el oscurito, y anfíbola, que es oscuro, que no se alcanzan a ver acá, pero... Y esta es una andesita. Andesito no lo asocia con la cordillera de los Andes, ¿verdad? Sí, porque cuando Humboldt llega acá a Sudamérica, en Europa no existen ese tipo de rocas, porque no tienen un volcanismo tan activo como acá. Ya. Y la única parte donde podría haber algo parecido en el sur de Italia, donde están los volcanes Vesubio, Etna, pero en la parte donde empezó la geología eso no existía. Hay basaltos, sí, en el norte, pero volcanismo activo no. Entonces, cuando se descubrieron estas rocas, se clasificaron. Esta es típica de la cordillera de los Andes. Ya, pero lo que más hay aquí en Chile, en toda la cordillera de los Andes. En toda la cordillera, pero son rocas volcánicas, es decir, tienen que ver con los volcanes. Ya. Entonces, aquí en Chile, en el norte, depende de la zona. En el norte de Chile tienden a haber más volcanismo riolítico, es decir, no esto, sino algo más claro que aparecía antes, que es, por ejemplo, esto. Esto podría ser del norte. Ya. Pero en tonos puede ser de rosado, hay muchos tonos. Las riolitas. Pero en general nosotros no tenemos piedras, digamos, que sean para reconocer su origen y digamos, encontramos un sitio arqueológico con puntas de flecha, proyectiles como eso. Reconocer de qué sector no podríamos, porque el material está repartido en varias partes. Bueno, uno puede hacer un poco de detective. Hay ciertas rocas que son tan únicas que se encuentran en ciertos lugares. Ya. Pero otras son tan comunes que se encuentran en muchos. Ya, ese tipo de roca específicamente encontramos en varias partes. O sea, del lado oeste de la cordillera a la costa de acá no sería. Porque aquí, por ejemplo, Valparaíso, Viña. Hacia Valparaíso tienes rocas metamórficas, hacia Viña tienes grano diorita. Rocas volcánicas a través de los ríos llegan hasta el río Aconcagua, pero en el estero Reñaca, en cualquiera de los esteros costeros no vas a encontrar mucho de eso. Ya, o sea, ¿esto tendría que haber salido del río Aconcagua quizás? Tal vez sí. O puede ser de la cordillera a la costa, a la altura de el Cerro Roble por el otro lado. Ahí hay formaciones que son andesíticas. Ya, y si no, el lugar donde saquen las piedras sería a través del río Aconcagua en todo el arrastre que trae, digamos. Sí, que finalmente llega a la costa, y de hecho las playas que hay aquí en la costa, si tú vas hasta el río Maipo,
en general la mayor parte de las playas son de arenas blancas. Al sur del río Maipo, como domina, hay mayor cantidad de sedimentos que llegan vía los ríos, ¿ah? Tienes mayor aporte de oscuro. Entonces al sur del río Maipo tú encuentras que todas las playas son de arena oscura. Ya. ¿Ah? Que tiene que ver con los aportes, mayores aportes que vienen vía los ríos. Tú trabajaste en Monteverde, tengo entendido. Allá tuvieron que trabajar el tema del origen del lítico que traían. Bueno, yo era ayudante del laboratorio de sedimentología y trabajaba con Mario Pino. Mario Pino es un geólogo que fue el geólogo de Monteverde. Sí, sí. Entonces, dentro del trabajo que tuve en el laboratorio, yo tuve que identificar la petrografía de todos los líticos que salió de ahí y medir su volumen y las dimensiones. Ese era mi trabajo de ayudante, laborante de ese laboratorio. Yeah. Yo realmente no trabajé con los arqueólogos de Monteverde en Monteverde, sino que tenía unos cajones, unas cajas metálicas que tenían todo el material lítico recolectado y yo tuve que hacer la identificación petrográfica. Tenía una tabla y tenía que ponerle nombre, poner las dimensiones y cuánto volumen desplazaban, con lo cual tuvimos que usar una tecnología más antigua que el hilo negro, que era poner unos tarritos de salsa vacío y ponerles un canto o una agujita y ver el desplazamiento diferencial con agua. Lo llenaba con agua y llegó hasta el puntito, desplazó tantos decímetros, tantos. Y eso fue el trabajo que me ligó con Monteverde. Monteverde lo fui a conocer hace un par de años con Mario Pino, después de un congreso de paleontología. Conocí Pilauco y conocí Monteverde y el proyecto que ha continuado haciendo, que es muy interesante. Sí, así es. En esa época todavía no se les da el nombre Confoterio. ¿No? No, sí. ¿Eran mastodontes? ¿Cómo se les llamaba? Así fue una cosa casual de que encontró un agricultor primero, que encontró algo de marfil, algunas cosas, y ahí un estudiante de la Universidad Austral de la época, que creo que estudiaba ingeniería en agronomía, que tenía un campo cercano, se lo llevó a Mauricio Fan de Mele, que era el curador del museo de la Universidad Austral, y ahí se dieron ¿Cuyo nombre ya el museo tengo entendido ahora? ¿El museo ya es su nombre ahora? Sí, por supuesto. Claro. Y ahí se involucró Tom Dillehay, que era profesor de los antropólogos y era un norteamericano que... Profesor visitante, porque sí, profesor visitante de Kentucky. Porque Y encontró, esto suena interesante, y ahí él encontró los elementos culturales. Parece interesante, y ahí fueron con Mario Pino y vieron la geología, la estratigrafía, y encontraron que había los toldos, encontraron todo, o sea, básicamente. De hecho, y luego cuando encontraron las dataciones, ahí ya, plop, Clovis murió. Claro. Y esa fue la gran discusión que tuvieron por 20 años hasta que publicaron finalmente sus resultados finales en una serie de libros del Smithsonian, ¿no? Bueno, yo con al castellano se hizo una traducción cortita, que es la... No, son varios volúmenes así. Sí, pero en inglés, pero en castellano solamente la versión corta, como el resumen. Ahora, pero aquí en Chile ya teníamos confoterios con el Cudronius, ya en el Tahuatahua. Que eso ya en siglo XIX o siglo XIX ya había sido estudiado por... No, desde la época de Filippi que se conocían restos, tanto de cuando desecaron la laguna y luego hicieron trabajo, empezaron a aparecer restos que terminaban en el Museo de Historia Natural, que probablemente los estudió Filippi. Filippi describió un montón de cosas, todo lo que había. Claro. Y luego ya en este siglo conozco de un hallazgo en Casablanca por los años 40 o 50. Aquí tenemos un resto de ese encuentro, se llama. Ya. Y luego... Aquí en el Museo de Fong. Sí. Y del resto no conozco mayor. O sea, habían encontrado, creo, en Quereo parece. En Quereo también, y eso lo estudió Casamiquela, creo. Donald Jackson tengo que estudió... Sí, la parte arqueológica, claro. Pero la paleontología creo que lo hizo Rodolfo Casamiquela. Ya. De hecho, allá hicieron una réplica en los libros de Gonfoterio, digamos. ¿Verdad que hay un monumento en la costanera? Sí, claro, sí. Alusión de eso, sí. Porque ahí también había una especie de guamul, el Antinensis, que como la taruca del norte. Encontraron varias cosas en la quebradita del Quereo, que está justo al sur del cementerio. De hecho, hay varios sitios en Quereo. Sí, y la formación es interesante de varios puntos de vista, no solamente lo pleistocénico, que también hay
una formación más antigua que está justo por debajo, que aparecen invertebrados y realmente tiene mucha tectónica. El lugar es súper interesante. Interesante. Vamos a ver después cómo está el confiterio para que vean que se encontró. Yo traje cámara, así que... Ah, qué bien. Bueno, entonces yo te quiero agradecer y resumiendo un poco, concluyendo el tema de los proyectiles que se encontraron. Como el mismo punto, pero lamentablemente se perdió la posibilidad de defender esta estratigrafía del lugar, porque te digo, la persona que encontró esto lo mezcló todo. Pero entonces tú no dices que sería andesita. Andesítico, pero por el borde, ¿ya? basáltico. Entonces, o sea, que uno mira ahí y hay que verlo en su corazón, y las cosas que hace el geólogo para saber eso es partirlo y verlo. Entonces, basáltico más que andesita. Más que andesita, pero anda en ese límite. Por ejemplo, esto, eso es... Pero que habría la duda de que fuera andesita, pero los perfiles nos dan a entender que es basáltico. Sí, del borde. En el